con la violencia interna que se produjo en el enfrentamiento entre el Estado peruano y los grupos alzados en armas. Uno de ellos, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, otra vez la idea del Inca revenido, que fue una especie de guerrilla clasista, un poco más clásica en el sentido del foquismo, también una especie, una mezcla de Tupac Amaru, es decir, como una especie con un carácter más de bandolerismo robinhoodiano, y que fue inmediatamente derrotado de manera muy cruel por parte del Estado. Se dedicaban a secuestrar empresarios y a cobrar las recompensas, etcétera, etcétera, y sobre todo el enfrentamiento entre el Estado peruano y el grupo maoísta Sendero Luminoso. Entre ambos se dio esta cruel historia, luego, muchos años después, de una manera calmada a través de un pacto. Y esta es la sala en donde los artistas aquí presentes trabajaron con el duelo de toda esa barbarie. La Comisión de la Verdad y Reconciliación que funcionó en el Perú a inicios de los 2000 estima con cifras conservadoras, aunque exactas, por algún motivo, que los muertos pasan los 68.000 y que la cifra de desaparecidos, es los muertos comprobados, y que la cifra de desaparecidos sobrepasa los 15.000. Esto en 20 años, en menos de 20 años en realidad. Sin embargo, el carácter, digamos, entre los años 80 y el año 2000 de este conflicto es muy cruel. De hecho, Sendero Luminoso existe aún. También. Bueno, soluciona especialmente nada. Pero esta forma de enfrentar el duelo de esta barbarie y de hacer memoria, ¿no es cierto? Y denunciar nuevamente la violencia del terrorismo de Estado y el terrorismo del extremismo senderista está presente acá de muchas maneras. Me gustaría empezar por esa pared de allá, donde hay acá lo que hay son dos registros de dos intervenciones públicas absolutamente valientes en el contexto de una ley de amnistía dada a un escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina. Durante la dictadura de Fujimori, en el año 91 y en el año 92 hubieron dos masacres muy importantes. Una en donde un escuadrón de la muerte entró a una parrillada popular en la búsqueda de un sospechoso y sin pensarlo dos veces acribilló a mujeres, ancianos, niños en esa parrillada popular sin preguntar quién es quién. Eso que se conoce como la matanza de Barrios Altos tuvo un correlato posterior el año siguiente, que fue el secuestro de 10 estudiantes y un profesor de la Universidad Guzmán y Valle, la Católica. Estos estudiantes fueron secuestrados, torturados, asesinados, quemados y enterrados. Ese entierro fue descubierto. Fueron descubiertos los culpables de ambas matanzas. Y el Estado lo que hizo fue, en el momento en que se desentierran los restos, el Estado peruano lo que hace es ponerlos en una caja de leche, una caja de cartón, y entregárselos a sus deudos. Este gesto absolutamente cruel es realizado en una caja de leche marca Gloria. Dos artistas el año 95, y en esto el año 95 es crucial en la recuperación del espacio público y la democracia en el Perú contra Fujimori. Este gesto es crucial, y el artista Eduardo Millales, un gesto absolutamente valiente, puesto que
no era ninguna broma hacerlo en la Lima del año 95, denuncia esta ley de amnistía, conocida también como la Ley de la Impunidad, que el año 95 amnistía a todos estos asesinos del Escuadrón de la Muerte y se producen estas protestas. Eduardo Villanes realiza esta intervención llamada Gloria Evaporada, porque la leche es gloria y es leche evaporada, y gloria evaporada se refiere a la gloria hecha humo, ¿no es cierto? Evidentemente de las autoridades, pero también de esta siniestra evaporación de las víctimas. Y esto es lo que sucede en el año 94-95 en Lima. El mismo año, 95, otro artista, todo esto sucede en pleno desconocimiento uno del otro, el artista Ricardo Vice se dirige a los cerros en donde han sido encontrados las tumbas, donde fueron encontradas las tumbas de los estudiantes del profesor asesinados. Y lo que hace es una intervención de homenaje, en donde lo que hace es dibujar, hacer un gran stencil las flores de la cantina, que es como se conoce en la universidad. La flor de la cantina es una flor limeña de la zona de Lima, es roja, y lo que hace es disponer exactamente en la posición que fueron encontrados los cuerpos en este lugar. Esto del año 95 en una ciudad, en una sociedad absolutamente indepensada y controlada. Estos dos son dos gestos muy valientes, dos gestos absolutamente ejemplares y ciudadanos que creo que también marcaron el camino de lo que los artistas más jóvenes heredaron después. Uno de ellos, el muy interesante, que es Alfredo Márquez, que fue miembro de dos colectivos muy importantes, uno llamado Sorpresa, y conocido, realiza esta pieza de intervención en un paralelo, esto ya es publicado, pero ya en la idea, en el paradigma de producir memoria. Lo que hay acá son dos, entonces interviene unas paradas de bus luminosas con idea de publicidad, interviene con estas transparencias. Y lo que hay acá es una pareja de hermanos que desaparecieron durante la represión. Y lo que dice ahí arriba es parte de un verso del poeta y héroe cultural peruano José María Neves, que es un poema que se llama Oda a los doctores, que dice: dicen que somos el atraso, dicen que no valemos nada. Y es una larga letanía acerca del rol y el papel que tiene el mundo rural dentro del proyecto modernizador emprendido por el país desde la posguerra. Dicen que no somos nada, y acá lo que hay es el testimonio, el texto testimonial de un familiar de los dos hermanos desaparecidos, que dice: otra vez queremos saber dónde está, así pues mamita, si supiéramos de repente, yo que estoy enferma ya puedo morirme, etcétera, etcétera, etcétera. Y está en versión en castellano y en versión en quechua. Es un potente trabajo de memoria del Perú. Un artista más joven, aún está en sus algo años, Claudia Martínez Garay, que además es hija huérfana de desaparecidos, luego adoptada por miembros de la Fuerza Armada, produce este notable conjunto en donde lo que hay son las escenas de escenas emblemáticas del conflicto, el muelle de la cárcel del Filosófico Barriales, un levantamiento de presos políticos, una aldea arrasada por el ejército en los lugares donde se encontraban fosas comunes, un rondero, es decir, una autodefensa armada de la población, otras fosas comunes. Lo que hace es recortarles todos los elementos por los cuales se va a conocido, pero dejo las otras. Paréntesis, esa pieza que está ahí del artista José Carlos Martinate, mismo del Incarrí que botaba papelitos, es un desafío de montaje
y se llama Pinta Estéreo. Y lo que la palabra, la frase que debe reconstruir en el momento en que se arma es no al. No al, cuya frase completa es no al ALCA, es decir, el Tratado de Libre Comercio impuesto sobre estos países. Pero él recupera mucho de su trabajo, consiste en recuperar grafiti de la calle. De hecho, tiene un sistema por el cual se roba grafitis mediante la aplicación de enormes capas de acrílico y fibra, los arranca y se les lleva grafitis, después en el fondo los vende. Pero lo que hace es decir, se apropia del trabajo. Pero lo que hace acá es, creo que bastante más interesante, y es lo que él llama pinta estéreo. Esta pinta de no alta la deja incompleta, como sugiriendo que no se ha podido completar por persecución policial o algo, y la activa de una manera muy bulliciosa, con aire comprimido, y programada cada cierto tiempo, en este caso cada 12 minutos aproximadamente, y debe formar la frase de manera estruendosa, para que no está avisado de manera bastante miedo. Y lo que tiene acá es un pequeño parte documental del trabajo grabado, nuevamente grabado, y nuevamente la fotografía del grabado del famoso grupo, el histórico grupo NN, un par de cuyos miembros fueron perseguidos duramente por la policía, acusados injustamente de terrorismo y de senderismo, cosa que no eran. Y de hecho uno de estos artistas, Alfredo Márquez, pasó 4 años injustamente detenido en la cárcel, en donde pasó pintando, protegido por demás presos, por los presos comunes, no por los políticos. Y de hecho él es uno de los artistas emblemáticos del carácter de esta cosa política, de memoria, que tiene un carácter crítico. Esto no es un homenaje a Mao, no es un homenaje a Mariátegui, no es un homenaje al Che, no es un homenaje a Edith Lagos, es de alguna manera la puesta en evidencia, además pintándole los labios rojos a Mao, a Mariátegui, hay, digamos, una carga evidente, pero es la puesta en evidencia del carácter oscuro de ciertas partes de la sociedad peruana. ¿Barras quiere decir algo? ¿Número? Pues tú sabes que yo también le he preguntado numerosas veces y nunca me quiere decir. Pero una de las versiones, que también es la del artista, es que el 424-242-2242 era el teléfono que puso el Estado y la División Antiterrorista para denunciar a la ciudadanía. Pero ese es el número, efectivamente, pero aparentemente no es la única razón. Digamos, hay más hermetismos, hay como un carácter. Este grupo que fue perseguido por la policía produjo que esta carpeta de grabado, y esta es una de las 2 o 3 copias que quedan, de como 15 o más, muchas fueron quemadas por sus dueños, enterradas, simplemente desechadas para evitarse conflictos con la ley. Entonces, hay mucho hermetismo en torno a eso. Es una historia un poco trágica, la del grupo NN, parte de la cárcel, la persecución. Hay un par de muertes que no tienen nada que ver con lo político, pero que han sido bastante como, le han dado un carácter aún más patético a esta situación. ¿De estas casas alguno era cholos? ¿Perdón? ¿De esos artistas alguno era cholo? Sí, casi todos. Sí, o sea, como decía uno de los grandes pintores, que de eso que se llama el Perú en el siglo XVI, si no es de Inga, en el Perú es de Mandinga. O sea, la figura del blanco es otra construcción. Bueno, les agradezco mucho la paciencia. Disculpen que no haya podido hacer todas las piezas una por una. Espero que disfruten la exhibición. Estoy aquí para cualquier pregunta que quieran hacerme. Esa es una estupenda serie también de Milagros de la Torre, una artista estupenda. Es una serie que se llama Los Pasos Perdidos, Los Pasos Perdidos es un corredor dentro del Palacio de Justicia que lleva a una especie de museíto que se ha creado la policía y la División de Justicia, en donde lo que tienen son algunos elementos. Esa es la correa con la cual un famoso psiquiatra ahorcó a un paciente, el cual estaba más loco, aún está por determinar. Hay una bandera de Sendero Luminoso,
hay evidentemente las herramientas de procesamiento de consumo de droga, la camisa de un asaltante ensangrentada, la máscara funeraria del famoso cantante cuyo nombre ya olvidé, y restos del vestido de un famoso asesinato de un banquero con su amante a la cual arrojó de un 10º piso un famoso hotel en el centro de Lima. Eso, de alguna manera, también viene a sintetizar parte del carácter de esos actos de violencia, donde evidentemente la violencia y la seguridad no solo tenían un carácter político, sino un carácter de deterioro, enfático y siniestro de la sociedad peruana en ese momento. No todo es así. Ahora, pero esta muestra habla de eso. Y esta muestra habla sobre todo de cómo, de alguna manera, al menos en la imaginación del curador, hay una línea argumental que sinuosamente recorre estos temas en donde están involucradas, evidentemente, grandes partes de los conflictos y de las indecisiones y las dudas y las cosas no resueltas de la sociedad y de los propios artistas. Hay unos 2 cuartitos de proyección donde hay videos. En el primer cuarto hay desde animación hasta videos de música, y en el segundo sí hay un énfasis como más político y más de registro de un poco de eso. Sí. Esto es serigrafía. Y ahora, eso de ahí me parece que es directamente fotocopia. Sí, yo lo hacía en la calle. La situación. No, es antes de entrar a la cárcel. Perdón, fiscalizar la visita, la embajada del Perú. La embajada del Perú se después de que retorne la visita. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a todos. No, no, era en Perú, no.